Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre cultura y específicamente de dos escritores importantes de América Latina. Este libro es un libro escrito sobre Pedro Enríquez Ureña. Es un libro digital donde su contenido es para destacar la figura de Pedro Enríquez Ureña. Como es un libro digital, tiene varios videos de la obra y la vida de Pedro Enríquez Ureña, un gran escritor nacido en la República Dominicana. Pero hoy le voy también a hablar de otro gran escritor argentino llamado Ernesto Sábato, discípulo de Pedro Enríquez Ureña. Sobre lo que le voy a tratar es Pedro Enríquez Ureña y Ernesto Sábato. Estando en Buenos Aires en el año 1973, me sorprendí gratamente en una librería con un libro titulado Pedro Enríquez Ureña, ensayo y antología, y también como título, Significado de Pedro Enríquez Ureña, publicado por el Ministerio de Cultura y Educación de Argentina, estudio preparado por Ernesto Sábato y varios colaboradores. Me sorprendió que en Argentina el Ministerio de Cultura y Educación dedicara un libro al dominicano Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña es bien conocido en Argentina, México, Cuba, España y otros países, quizá mucho más que en nuestro país donde nació, vivió los mejores y aprovechados años de su vida en esos países, aportando en todos ellos experiencia y conocimiento para todo el continente latinoamericano. Aunque Pedro Enríquez Ureña nació en la República Dominicana, vivió más años en México y en Argentina, en Cuba y en España, que los años que vivió en la República Dominicana en su vida como escritor. En el libro Pedro Enríquez Ureña de Ernesto Sábato aparecen colaboraciones de Max Enríquez Ureña, hermano de Pedro Enríquez Ureña, y de la hija de Pedro, Sonia Enríquez, de los dominicanos Pedro Troncoso Sánchez, Andrés Avelino y de latinoamericanos ilustres como Jorge Luis Borges, amigo de Pedro Enríquez Ureña, Ezequiel Martínez Estrada, Alfonso Reyes, Mariano Picón Salas, Rafael Alberto Arrieta, Luis Alberto Sánchez y otros. Ernesto Sábato estudió en el Liceo Secundario del Colegio Nacional en Buenos Aires, Argentina, donde tuvo como profesor de lenguaje a Pedro Enríquez Ureña, quien tendría una gran importancia en la vida del escritor, a quien luego citaría como inspiración para su carrera literaria. Cuando Ernesto Sábato conoció al profesor Pedro Enríquez Ureña, le preguntó: ¿por qué, don Pedro, pierde usted tiempo en estas cosas? A lo que el maestro replicó: porque entre ellos, o sea, sus pupilos, puede haber un futuro escritor. Como así fue. Ernesto Sábato, destacado escritor, quien falleció hace poco tiempo, es parte de ese grupo de escritores que en la década de los 60 dieron a conocer un nuevo rumbo en la literatura en nuestro continente por narradores latinoamericanos, entre ellos los que se pueden destacar a Carlos Fuentes, mexicano,
Mario Vargas Llosa, peruano, José Donoso, chileno, y Julio Cortázar, argentino. Ese grupo, complementado por otros escritores, aportaron una serie de trabajos en el estilo llamado realidad mágica, formaron el llamado boom, con otros escritores, otros anteriores a ellos, como son Alejo Carpentier, cubano, Juan Carlos Onetti, uruguayo, Juan Rulfo, mexicano, y Ernesto Sábato, argentino. Ernesto Sábato fue discípulo de Pedro Enríquez Ureña, ese ilustre dominicano que vivió los más productivos años de su vida fuera del país para convertirse en un excelso humanista para todo el continente latinoamericano. Admiraba Sábato, entre otros, a Pedro Enríquez Ureña, aquel hombre, dice él, encorvado y pensativo, con su cara siempre melancólica, perteneciente a una raza de intelectuales en extinción, un romántico y también un testigo insobornable. En 1941 aparece lo que, según Ernesto Sábato, sería su primer trabajito literario, un artículo sobre la invención de Morel de Adolfo Bloy Casares en la revista Teseo de la Plata. Publica su primer colaboración en la revista Sur con la intervención de Pedro Enríquez Ureña, su antiguo profesor, quien luego de leer el trabajo sobre Adolfo Bloy, le ofreció a llevarle algún escrito a esa publicación llamada Sur. Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo fueron parte del boom latinoamericano, pero vivieron autoaislados de la propaganda dirigida, mientras los otros se alababan unos a otros en una constante campaña de publicidad sobre sus actividades literarias, políticas y personales. Estando Ernesto Sábato en Córdoba, en Argentina, participó en una reunión de espiritistas y medium, donde decían que se podía comunicar con personajes fallecidos, que escogiera cualquier persona, y él eligió a Pedro Enríquez Ureña. Él quería comunicarse, pero naturalmente era un trabajo, un truco de espiritistas. Ernesto Sábato, autor de El Túnel, Uno y el Universo, sobre héroes y tumbas. El escritor y su fantasma se refiere a Pedro Enríquez Ureña con admiración, reverencia y lleno de agradecimiento, más aún dolido de no haberse aprovechado al máximo de sus enseñanzas. Dijo Ernesto Sábato: ¿cuánto tiempo habría ganado si, accediendo a mi inclinación literaria, hubiese seguido a su lado, al lado de Pedro Enríquez Ureña, en algunas de aquellas disciplinas de humanidades que tanto me atraían? En su libro Itinerario, Ernesto Sábato dedica una parte al significado de Pedro Enríquez Ureña en su formación y dice: como siempre, sus teorías se manifestaban en su actividad y en este caso en su forma de escribir y de enseñar. Los que tuvimos la suerte de recibir enseñanza de Pedro Enríquez Ureña somos testimonios de aquella manera suya de enseñar mediante los buenos ejemplos literarios, no a través de rígidas normas gramaticales. Pedro Enríquez Ureña fue maestro de varias generaciones en distintos países. Carmelina y Luis Alberto Castellano dicen sobre Pedro Enríquez Ureña: quienes tuvimos la ventaja de ser sus alumnos en la enseñanza superior, lo sentimos siempre maestro, a pesar de la sencillez de su trato. Maestro
con el señorío no quedan las poses académicas ni las pedanterías, sino algo que nace muy adentro, que es intransferible e inimitable. Eso dicen esos alumnos de Pedro Enríquez Ureña. Ernesto Sábato dijo sobre Pedro Enríquez Ureña: fue un espíritu de síntesis que ansiaba armonizar el mundo de la razón con el de la inspiración irracional, el universo de la ciencia con el de la creación artística. Su síntesis de individuo y universo, de razón y emoción, de originalidad y tradición, de concreto y abstracto, de hombre y humanidad, es evidente en toda su obra. Eso dice Ernesto Sábato de Pedro Enríquez Ureña. Y dice más: no era un ecléctico, era un romántico que quería el orden, un poeta que admiraba la ciencia. En un programa de televisión en España en 1977, Ernesto Sábato reconoció públicamente méritos de Pedro Enríquez Ureña y dijo, Ernesto Sábato: Pedro Enríquez Ureña fue un gran humanista, a pesar de haber nacido en un pequeño país como Santo Domingo, en República Dominicana. Fue un gran maestro, un modelo de maestro y de latinoamericano. Él nos enseñó a buscar la palabra justa, a rehuir del purismo académico y la novedad estúpida, a hablar correctamente el castellano. Nos enseñó el misterio y los matices del castellano, donde cada hombre debe hablar con su acento regional, pero todos el mismo castellano. Pedro Enríquez Ureña nos enseñó lo que es la unidad en la diversidad, lo que es el hombre concreto, porque somos diferentes, en el fondo somos una unidad. Eso dice Ernesto Sábato sobre Pedro Enríquez Ureña. La relación de Pedro Enríquez Ureña y Ernesto Sábato fue de un profesor a un alumno, pero llegó muy lejos. Sábato siempre permaneció agradecido de su mentor, lamentando no haber aprovechado los conocimientos que su profesor pudo proporcionarle. En 1999, al hablar Ernesto Sábato sobre su época universitaria, dijo: se me cierra la garganta al recordar la mañana en que vi entrar a ese hombre silencioso, aristócrata en cada uno de sus gestos, que con palabra mesurada imponía una secreta autoridad. Pedro Enríquez Ureña, aquel ser superior tratado con mezquindad y relicencia con sus colegas, con el típico resentimiento de los mediócratas, al punto de que jamás llegó a ser titular de ninguna de las facultades de letra en Argentina. A Enríquez Ureña le debo mi primer acercamiento a los grandes autores y recuerdo su sabia admonición: donde termina la gramática, empieza el gran arte, porque no era partidario de la concepción purista del lenguaje. Esta es parte de la relación de Ernesto Sábato y Pedro Enríquez Ureña. Ernesto Sábato, argentino, discípulo de Pedro Enríquez Ureña, dominicano. Muchas gracias por su atención.